Esta es una imagen reconstruida de un joven que no tenía nombre. Su identidad, un misterio que la policía creía imposible de resolver. Hasta que, 20 años después, detectives aficionados en Internet, en Reddit, finalmente resolvieron el caso. El cuerpo del joven fue encontrado el 26 de junio de 1995 en una escena espantosa a un lado de la Ruta 58 oeste de Estados Unidos. Marcas de neumáticos que se desviaban de la carretera llevaban hasta una furgoneta Vanagon humeante, destrozada contra un par de grandes árboles. Dos jóvenes muertos fueron hallados parcialmente expulsados, colgando del parabrisas, con el rostro cubierto de laceraciones. El patrullero estatal Ted Jones llegó a la escena y revisó sus cuerpos en busca de identificación. El conductor sí tenía Michael Hager, un estudiante de 21 años de la Universidad de Carolina del Sur. El otro joven, en el asiento del pasajero, vestía una camiseta de Grateful Dead y no tenía identificación ni pertenencias, más allá de lo que llevaba en los bolsillos en 4 monedas de 25 centavos, un encendedor amarillo y 2 boletos de entrada para un concierto de Grateful Dead. Según la fuente, también se encontró una nota, ya sea en su bolsillo o cerca de él, que decía: Jason, lo siento, tuvimos que irnos, nos vemos, llámame. Firmado por Caroline T. Caroline Owen. En ella había un dibujo que se creía representaba a Jerry Garcia, vocalista y guitarrista de Grateful Dead, y un número telefónico, pero sin código de área. Se intentó llamar al número usando posibles códigos de área locales, pero no se llegó a ninguna parte. La familia de Michael fue informada. Estaban destrozados, pero no tenían idea de quién era el hombre en el asiento del pasajero. El oficial Ted Jones concluyó que probablemente era un autoestopista. La autopsia reveló que no había drogas en el cuerpo de ninguno de los dos, lo que llevó al oficial a creer que el conductor se había quedado dormido al volante, algo que coincidía con la forma en que las huellas de los neumáticos se desviaban de la carretera poco antes del choque. Cuando se tomaron las huellas dactilares del pasajero no identificado, fueron enviadas a la base de datos del FBI, pero no se encontraron coincidencias. Combinando esto con el hecho de que su rostro estaba cubierto de laceraciones, la identificación sería muy difícil. Se determinó que tenía entre 15 y 21 años, ojos marrones, cabello largo y rizado de color castaño o rubio oscuro teñido de rojizo. Sus dientes estaban bien cuidados, pero no tenía trabajos dentales extensos y aún conservaba las muelas del juicio. Además de la camiseta T10 de Grateful Dead que llevaba puesta, tenía collares de cuentas y macramé, jeans Levi's azul claro y zapatillas deportivas negras marca Fila. Talla una 2ª parte en su oreja izquierda estaba perforada, aunque en el momento no llevaba pendiente. Tenía una cicatriz en la espalda, un tatuaje desvanecido en el brazo derecho y un tatuaje casero de estrella en la parte superior del brazo izquierdo. Sin más pistas, Ted Jones centró su atención en los 2 boletos de Grateful Dead, correspondientes a los conciertos del 24 y 25 de junio, justo los 2 días antes del accidente. Ambos se celebraron en el RFK Stadium, en Washington, D.C., a unos 290 kilómetros al norte del lugar del choque. Como parte de una gira que resultó ser importante, en solo 2 meses después, fallecería el fundador de la banda, Jerry Garcia. Rastrearon quién compró los boletos y descubrieron que habían sido vendidos a un hombre de Pensilvania, vivo, y que no se llamaba Jason. Era un revendedor que había comprado 20 boletos y los revendió. Pero cuando el patrullero Ted Jones lo entrevistó, el hombre no recordaba a quién se los había vendido. Otro callejón sin salida. Había muchas pistas, pero ninguna identidad para aquel joven encontrado al borde de la carretera. Así que, veamos a dónde nos lleva este camino. Y llevémoslo a casa. ¿Qué estás haciendo? Solo revisando un caso donde un simple accidente de coche terminó en un misterio que desconcertó a los investigadores durante décadas. ¿Quién era este joven? ¿Tenía familia? ¿Cuánto tiempo más iban a permanecer en la oscuridad? A ver, déjame echar un vistazo. Sí, ya. Después de analizar cuidadosamente todas las pruebas, he llegado a la conclusión de que era fan de los Grateful Dead y que, casualmente, fue la inspiración detrás de mi banda de heavy metal The Circuit Freaks. Declaraciones incorrectas detectadas. Número 1, no es tu banda. Es una colaboración entre tú, yo y el chico de tercero. Número 2, Ungrateful Dead es una banda de los años 60 que mezclaba rock, country, blues, jazz y varios otros estilos, ninguno de los cuales suena remotamente a heavy metal. Si eres tan experto musical, ¿por qué tus voces siempre están tan desafinadas? Al menos mi ritmo está intacto. Quizá una caja de ritmos podría ocupar tu lugar. Mi primo está disponible, no puedes echarme de la banda, porque renuncio. Por esta aparente afición por los Grateful Dead, siendo una de las pocas cosas conocidas sobre él en ese momento, el hombre no identificado, o John Doe, como se les llama, pasó a ser conocido en las comunidades de web sleuths como The Grateful Doe,
Un juego de palabras. Ingenioso, si me permiten decirlo, ya que este fan de los Grateful Dead, como se autodenominan, era un autoestopista que había comprado entradas a un revendedor para los 2 conciertos en el RFK Stadium. Podría teorizarse que seguía a la banda en su gira, excepto que se dirigía hacia el sur desde el estadio. El siguiente destino de la gira estaba en Michigan, al noroeste del estadio. Entonces, ¿a dónde iba? No está claro. ¿A visitar a alguien? Quizá estaban haciendo un desvío. Veamos al conductor Michael y si puede darnos alguna pista. Estaba con su prometida en el condado de Fairfax, Virginia, cuando la dejó esa mañana alrededor de las 7:45 alto mientras viajar hacia el sur. Se detuvo en casa de su padre en Williamsburg, Virginia, al mediodía. Su padre no estaba, así que Michael dejó un mensaje telefónico diciendo que se dirigía a visitar a su madre en Inman, Carolina del Sur, Carolina. Pero en el camino se estrelló en la autopista 58. Un vecino del padre informó haber visto a un joven con Michael cuando se detuvo en la casa durante la visita a Williamsburg. Esto sugeriría que nuestro Grateful Dead fue recogido en algún punto al sur de Fairfax, no muy lejos del concierto de los Grateful Dead. Se creía que ambos eran Deadheads, y que probablemente compartieron un vínculo por eso, aunque Michael no había asistido a los conciertos recientes. Sin embargo, según la investigación del oficial estatal Jones, Michael estaba solo cuando visitó la casa de su padre. Eso no tiene sentido. El vecino dijo que había otro hombre con él. Sí, eso fue lo que se informó en un artículo del Freelance Star en 1996, pero Jones afirma que era incorrecto. Si eso es cierto, significaría que Grateful Dead en realidad consiguió un aventón en algún lugar entre Gloucester y Emporia, mucho más al sur. No me está gustando este tal Ted Jones. O sea, Grateful Dead fue al estadio JFK para esos conciertos que no está tan lejos de donde Michael comenzó. Exacto, entonces, ¿no tendría sentido que se encontraran por ahí y no tan al sur, al final del viaje? Bueno, puede que Grateful Dead ya hubiera hecho autostop más al sur cuando conoció a Michael, independientemente de dónde lo recogió. El accidente ocurrió alrededor de la 1:30 página Eman de ese día, 90 minutos después de que Michael saliera de la casa de su padre. Bien, ahora tenemos toda la línea de tiempo. ¿Y qué hay de imágenes de vigilancia, secuenciación de ADN o reflejos mejorados en super alta resolución de las pupilas de alguien? Con casos así, solo se puede hacer hasta cierto punto. Con tantos callejones sin salida, el oficial Jones necesitaba la ayuda del público. Difundieron toda esta información, pero no pudieron publicar una foto debido a las laceraciones. Otro problema fue que algunos medios lo reportaron como pelirrojo, a pesar de que solo tenía el cabello teñido de rojo. Esto redujo significativamente las posibilidades de identificarlo, ya que no había ninguna imagen suya publicada. Para empeorar las cosas, la cobertura del accidente solo se dio en el área de Virginia, aunque se sospechaba que podía ser de otro estado. Déjame adivinar. Nadie se presentó. Exactamente. En serio, todo esto parece una serie de torpezas, ni siquiera un retrato hablado o algo. Un retrato forense solo fue publicado 7 meses después del accidente, momento en el cual las noticias volvieron a informar sobre el caso. 7 meses. ¿Por qué tanto tiempo? No está claro por qué. Y solo se informó en Virginia. Sí, vaya. Parece que Ted Jones no estaba haciendo nada, aunque hubo errores en lo intento. El oficial Jones envió la descripción a todas las agencias policiales del país y recibió reportes de personas desaparecidas de 15 de ellas. También envió las huellas dactilares al Secret Service, que tenía una base de datos más grande que la del FBI. La información del caso y el retrato fueron enviados por correo a organizaciones de noticias con la esperanza de más cobertura. Pero, a pesar del esfuerzo, nada surgió de eso. Jones declaró en una entrevista en Investigué Todo desde todos los ángulos y nunca resultó nada. Bueno, quizá estoy siendo un poco duro con él, pero sigo pensando que se pudo haber hecho más. Desde la perspectiva de Jones, lo único que podía hacer ahora era pasar la investigación a la oficina del médico forense del estado en Richmond, Virginia, para comparar al joven con los reportes de personas desaparecidas, y así fue como el caso se enfrió. Y el Grateful Dead, cuyo nombre de pila podía o no haber sido Jason, seguiría sin ser identificado durante años. Mientras los archivos y evidencias acumulaban polvo en un almacén, con el tiempo, Internet empezó a convertirse en un elemento habitual en los hogares de todo el mundo, conectando a las personas como nunca antes. Era una nueva era, con posibilidades desconocidas y foros ruidosos. En 1999 se lanzaron la web de crímenes reales, Web Sleuths y el sitio de personas desaparecidas The Doe Network, pero no sería hasta mediados de los años 2000, casi 10 años después del accidente, cuando este caso encontró un hogar en Internet, en 2004. Se creó una página de perfil para Grateful Dead en The Doe Network, y en 2005 un usuario llamado Trying To publicó sobre el caso en Web Sleuths, pidiendo ayuda. Personas conmovidas por la historia empezaron a investigar y analizar cada detalle
desde la comodidad de sus casas. Suena como tu tipo de gente, hermano. Totalmente. Las teorías comenzaron a circular sin freno. Algunos cuestionaban si la nota era realmente suya, y si en verdad decía Jason. También se especulaba que podía haber sido un joven fugitivo. Otros se preguntaban si sus pertenencias habían sido robadas, lo que explicaría por qué no llevaba ninguna identificación encima. El usuario Trying2 tomó las riendas de la investigación, un verdadero detective justiciero, por así decirlo, y expresó su frustración con las autoridades. Murió hace más de 10 años. Ellos no tienen tiempo para ayudar a este joven. Así que, ¿por qué no liberar la información para mí? ¿Alguien que está dispuesto a dedicarle todo el tiempo extra que tenga? Sí, como si en lugar de esa imagen borrosa hubieran dado el número de teléfono. Mucha gente podría haber llamado a montones de códigos de área. Bueno, probablemente fue por razones de privacidad. Además, uno podría suponer que la policía no puede simplemente entregar evidencia a cualquier ciudadano que la pida. Aún así, podrían haber hecho una excepción. La policía no pudo resolver este caso, pero quizá estas personas sí. No fueron los únicos en mostrar frustración. Algunos señalaron cosas que el oficial Jones podría haber hecho. Un usuario sugirió que debería haber ido al siguiente concierto y repartido volantes, pero el retrato hablado solo apareció 7 meses después. Otros usuarios ayudaron en la búsqueda de la identidad, comparando el retrato y las descripciones con reportes de personas desaparecidas. Cuando encontraban similitudes, publicaban sus hallazgos en WebSleuths, y Trying2 se puso en contacto con el médico forense de Virginia, pero cada vez que creían haber encontrado una coincidencia, las huellas dactilares demostraban lo contrario. Sin embargo, apareció una teoría prometedora. Existía un grupo llamado The Wharf Rats. Suena como el nombre de una banda genial. No eran una banda, sino un grupo de apoyo parecido a Alcohólicos Anónimos, que nació dentro de la cultura Deadhead. Iban a los conciertos y organizaban reuniones entre los sets para ayudar a sus miembros a llevar un estilo de vida libre de drogas y alcohol. ¿Eso está bien? ¿Y la teoría? Que Grateful Doe era uno de ellos. No estoy seguro, pero la fundadora más reconocida del grupo, a quien llamaban mamá, se llamaba Carolyn Thomas. Carolyn como en la nota. Ansí sonaba prometedor, y varios usuarios de WebSleuths lo señalaron. Así que Trying2 la llamó, pero lamentablemente ella dijo que no era la Caroline de la nota. ¿Pero Caroline Thomas? Ella estaba en todos los conciertos. No dio ninguna explicación. Aunque en WebSleuths creían que no tenía razones para mentir. Al fin y al cabo había muchas Caroline por ahí. Estas teorías no llevaban a ninguna parte, ni una sola pista concreta. Por ahora. Aún así, los usuarios eran muy persistentes. Caroline Thomas aceptó al menos repartir la información entre todos los Deadheads que conocía en ese momento. Bueno, eso es algo... ¿Y alguno la reconoció? No necesariamente, pero difundir la información era importante. Quizá conocían a alguien que conocía a alguien. Esto es inútil. Te noto más molesto que de costumbre. Este saco de carne exigió crédito como autor en nuestra nueva canción Neon Storms. Y no contribuyó en nada. Yo tengo un solo de batería ahí, y soy la cara de la banda, porque no sé si lo has notado, pero soy el único de nosotros que tiene cara. Rasgos excesivos de diva detectados. Se recomienda superarlo. En fin, a pesar de los esfuerzos de estos detectives aficionados, los años siguieron pasando y la esperanza comenzaba a desvanecerse. Pero nada detenía a estas comunidades de intentar resolver el caso. En 2012 recibió un nuevo impulso. Esta vez con la ayuda del National Center for Missing and Exploited Children. Publicaron en su página web una nueva imagen generada por computadora del Grateful Doe. Usando las fotos de la autopsia como referencia, la recreación era más clara y realista. Pero muchos notaron que lucía diferente al retrato original. Creían que el trauma facial explicaba esa discrepancia. Aún así, los usuarios difundieron la nueva imagen, esperando que alguien lo reconociera. Ese mismo año, Alyssa y Leah crearon una página en Facebook. Igual que en WebSleuths, los miembros se pusieron el sombrero de detective y revisaron reportes de personas desaparecidas. Sin embargo, ante tantos callejones sin salida comenzaron a surgir más teorías. Algunos pensaban que podía haber sido un niño secuestrado, un joven del sistema de acogida, o que alguien había robado su identidad, mientras su familia seguía creyendo que estaba vivo. Por eso, estas dos comunidades pasaron años buscando la identidad de Grateful Doe, impulsadas por una pregunta dolorosa. ¿Y si fuera mi hijo? Pero a pesar de todo el esfuerzo, era difícil mantener la esperanza. Necesitaban un giro en el caso, o tal vez necesitaban romper Internet, y eso fue exactamente lo que ocurrió en la víspera de Año Nuevo de 2014, casi 20 años después del accidente. Buscando más ojos sobre el caso, una usuaria llamada Grey Metal reunió un collage con todas las imágenes reconstruidas y parte de la evidencia, y lo publicó en Emgar. Escribió una emotiva publicación en primera persona,
detallando todo. ¿Me reconoces? He estado sin mi nombre por casi 20 años. En junio de 1995, estuve involucrado en un accidente automovilístico fatal en Emporia, Virginia. El conductor se quedó dormido al volante. Él llevaba su identificación, pero yo no. Y su familia no sabe quién soy. Durante 20 años nadie se había presentado para identificarme. He adoptado la identidad de Grateful Doe. Tal vez fuimos juntos a la escuela, vivimos puerta con puerta o quizá me viste alguna vez por la ciudad. Tal vez conoces a una persona desaparecida que encaje con mi descripción. ¿Puedes ayudarme a terminar mi viaje? Inmediatamente. La publicación se volvió viral y llegó a la página principal de IMGAR, lo que impulsó la creación de un subreddit para difundir aún más la información. Como resultado, 2.0 personas se unieron al grupo de Facebook en cuestión de días, triplicando su número de miembros. Por esa época, Grey Metal se unió a WebSleuths, y a medida que los comentarios comenzaron a inundar el hilo, ella compartía sus hallazgos y pedía ayuda. Aquella publicación en IMGAR encendió una llama como ningún intento anterior. Ahora 4 grandes comunidades de Internet, IMGUR, Reddit, Facebook y WebSleuths, trabajaban juntas para resolver el caso y atraer más ojos sobre él. Finalmente se estaba ganando impulso. La publicación de IMGAR fue justo lo que la investigación necesitaba. Las pistas comenzaron a llegar a una mujer en Craigslist. Afirmó conocer a la madre de un desaparecido llamado Jason, pero ese Jason resultó estar vivo. Mientras tanto, otras 3 personas dijeron que los retratos les recordaban a un Jason Ujay, que era Fungi Grateful Dead. La primera pista llegó desde Facebook. Alguien afirmó haber conocido a un Jason con quien pasaron un verano 1 o 2 años antes del accidente. En Myrtle Beach, él trabajaba en una tienda que vendía mucho merchandising de Grateful Dead, aunque no tenían más información sobre su familia o amigos. La segunda pista surgió en WebSleuths. Un nuevo usuario dijo conocer a un Jay que viajaba con la gira de Grateful Dead durante el verano de 1995. Era muy amigable. Aunque conocido por interrumpir mucho, se quedaba en casas de conocidos y conseguía transporte de amigos para ir a otros conciertos de la banda. Ese Jason tenía una cartera y una mochila, pero, de nuevo, la segunda pista no aportó demasiada información. Por suerte, la tercera pista, que llegó desde Reddit, resultó ser la más prometedora. Un hombre se presentó afirmando que él y 2 amigos habían sido compañeros de piso de Jason en 1994 y 1995. Lo describieron como un chico relajado, tipo surfista Myrtle Beach, y un gran fanático de Grateful Dead. Siempre hablando de la banda, tenía entre 17 y 18 años y trabajaba en un McDonald's. Se marchó a principios de 1995 y perdieron el contacto con él. El problema era que después de 20 años, ninguno recordaba su apellido. Sin embargo, si este era nuestro hombre, ahora sabíamos que se hacía llamar Jai y que era de Myrtle Beach. No es poca cosa. Exacto, cada pieza de información ayuda menos, y la búsqueda estaba ganando fuerza. Con esto surgió una nueva teoría. Probablemente seguía la gira de Grateful Dead, pero en algún momento perdió su cartera y su mochila, ya fuera por robo o porque las olvidó en algún lugar, y decidió regresar a Myrtle Beach, si es que ese era realmente su hogar. Michael, el conductor, podría haberlo llevado parte del camino, ya que se dirigía a Inman, Carolina del Sur, a solo 1 hora de Myrtle Beach. La guinda del caso llegó cuando otro de los compañeros de piso entregó unas fotografías. El Jason de esas imágenes tenía la mirada tranquila, los ojos medio entornados casi siempre, y una sonrisa radiante que cautivaba a la gente. Se parecía especialmente a los bocetos originales de la policía. Pero ya habían recorrido este camino antes con otras personas desaparecidas que coincidían con los retratos. Y este podría no ser el Jason que buscaban. El mundo es muy grande, pero sin duda era una buena pista. Las comunidades estaban convencidas de que estaban muy cerca de resolver el caso. Querían saber si ese Jason estaba vivo y sano, así que difundieron las nuevas fotos por internet. Se volvió aún más viral. Grey Metal, junto con Leisa y Alisa, quienes administraban el grupo de Facebook, trabajaron con otros usuarios para seguir estas 3 pistas y difundir la información en Myrtle Beach. Además, los medios de comunicación empezaron a retomar la noticia. Pocos días después, un hombre vio la publicación viral de esta persona desaparecida en Facebook y reconoció las fotos de inmediato. Sorprendido, llamó a su madre, Margareta Evans, y luego ella publicó esto en el grupo: «Dios mío, este es mi hijo Jason Callahan, de Myrtle Beach. He estado buscándolo todo este tiempo sin suerte. Hoy mi otro hijo vio esta página de Facebook y, después de todos estos años rezando para que él simplemente me llamara o regresara a casa, por favor, envíenme un mensaje privado o un número de teléfono para contactarme. Santo cielo, acabamos de encontrar a su familia. Se confirmó que este Jason Callahan estaba desaparecido, pero no muerto, y que probablemente las fotos del compañero de piso eran de este Jason. Sin embargo,
¿Era también la misma persona hallada sin vida? Nunca se puede estar completamente seguro sin pruebas más concretas como huellas dactilares o ADN. No querían dar falsas esperanzas a una familia. Imagínate no saber dónde está tu hijo durante 20 años, dijo alguien. Es muy duro, respondió otro. Leisa, una de las moderadoras del grupo, quiso manejar la situación con cuidado. Primero contactó con la mujer y utilizó a un abogado para confirmar que realmente era la madre de Jason Callahan. Después, tendrían que realizar una prueba de ADN, lo cual podría tardar meses. Pero había una pregunta que rondaba en la mente de todos. Si el Grateful Doe era Jason Callahan, ¿por qué había permanecido sin identificar tanto tiempo, eventualmente? Para sorpresa de todos, se reveló que la madre nunca había presentado un reporte de persona desaparecida, que cómo fue la reacción general. En ese momento no estaba claro el motivo, pero para que la prueba de ADN pudiera realizarse, Margareta tuvo que presentar oficialmente dicho reporte. Ella lo describió como cabello rubio ondulado y ojos marrones, de 5 a 6 minutos de altura y aproximadamente 160 libras. Tenía 19 años cuando desapareció, pero curiosamente ella lo describió como alguien sin marcas ni tatuajes conocidos, aunque el chico definitivamente tenía tatuajes, ¿correcto? Pero es posible que se los haya hecho después de irse de casa. Además, habían pasado 20 años y los recuerdos suelen volverse borrosos. Luego, la madre envió una muestra de su ADN en D. Después de que las comunidades esperaron con ansiedad durante meses, la prueba finalmente llegó, pero fue inconclusa. ¿Estás bromeando?, dijeron algunos. El problema era que el ADN heredado de cualquiera de los padres es aleatorio. Tu ADN generalmente se compone de la mitad de tu madre y la mitad de tu padre, pero el padre de Jason lamentablemente falleció en 2009, sin saber qué le había pasado a su hijo. Por eso es útil obtener muestras de múltiples familiares de ambos padres en casos de personas desaparecidas. Esta vez, del lado del padre, 2 medias hermanas, un medio hermano y un primo también enviaron muestras. El 9 de diciembre de 2015, casi un año después de la publicación de Gray, Madeline y Emger, y más de 20 años después del accidente, se publicó un mensaje en el grupo de Facebook que decía: actualización a las noticias que hemos estado esperando. Los resultados del ADN han llegado, y nuestro Grateful Doe es de hecho Jason Callahan, desaparecido desde 1995, y he estado sentado aquí. ¿Por cuánto tiempo? En shock por la tristeza de su familia y por el hecho de que aquí en Facebook estamos haciendo la diferencia. Gracias a todos, este hombre finalmente regresará a casa. Leisa y Elisa continuaron diciendo: por otro lado, quiero que esta historia haga mucho más. Realmente rezo para que esta historia deje una lección importante sobre reportar a tus seres queridos desaparecidos, o incluso intentar buscarlos si no has tenido contacto con ellos en años. Había una foto de Jason con el texto "Descansa en paz, Callahan", finalmente. Pero entonces, ¿por qué su madre nunca presentó un reporte de persona desaparecida? Esas personas que buscaban reportes de la señorita Enders, no es de extrañar que nunca los encontraron. Fue inútil. Esa fue la pregunta que quedó rondando. Internet estaba dividido. Ella recibió mucho odio en línea por eso. Entiendo, no hizo las cosas de la manera correcta, pero déjenla en paz. Es una madre que está de duelo, afortunadamente. Muchos también mostraron apoyo hacia ella, especialmente en el grupo de Facebook. Resultó que el problema era que Margareta no sabía en qué jurisdicción debía presentar el reporte, ya que su hijo seguía a los Grateful Dead por todo el país. La media hermana de Jason, Shannon Mickelson, dijo que nadie pensó realmente en presentar un reporte, porque todos asumían que él quería estar desaparecido. Su madre esperaba que él estuviera viviendo su vida, casado y feliz. Esta noticia debió ser especialmente devastadora, probablemente sí, pero les dio cierre. Incluso si ella quería presentar un reporte, los usuarios en WebSleuths señalaron rápidamente que la policía a menudo no toma en serio los casos de personas desaparecidas. Una usuaria que se había escapado dijo que cuando su madre llamó a la policía, le explicaron que tenía 16 años y era lo suficientemente mayor para hacer lo que quisiera. Otra usuaria afirmó: me enojo mucho cuando la gente asume que es fácil ir a la policía y que automáticamente aceptarán tomar el reporte mientras tanto. Un usuario que trabajaba en salud dijo que muchos padres tienen hijos o hijas jóvenes, adultos que llevan un estilo de vida errante y con quienes simplemente han perdido contacto. Estos hijos o hijas no son considerados desaparecidos o muertos. La media hermana de Jason, Shannon, continuó mostrando su gratitud. Estoy increíblemente agradecida por todas las personas que siguieron buscando su identidad. La compasión que han tenido para buscar durante años su identidad es algo que no se puede medir. Esto no es como esperaba encontrar a mi hermano, pero saber que tantas personas se preocuparon me da cierta paz. La gente se preocupó y eso me da una especie de paz. Mientras tanto, Trisha Griffith,
la dueña de Websluts, dijo en un artículo de Huffington Post sobre Jason Callahan que esperaba que ahora las fuerzas del orden comenzaran a ver el sitio como un recurso legítimo. Solo en Estados Unidos se reportan alrededor de 600,000 personas desaparecidas y 4,400 cuerpos no identificados cada año. Afortunadamente, muchas personas son encontradas y los cuerpos terminan siendo identificados, pero miles de casos quedan sin resolver. El grupo de Facebook y el subreddit dedicados a Jason Callahan ahora se enfocan en ayudar a encontrar personas no identificadas en general. Esto demuestra que Internet no tiene que ser solo para bailes de TikTok y comentarios de odio. A veces, las comunidades pueden unirse para un bien mayor. Ignorando el juego de palabras malo, tienes razón. Es genial cuando la gente y los electrodomésticos se unen. ¿Qué dices, Howard? Dale otro intento. Tu ritmo de batería está por encima del promedio. Te permitiré reincorporarte al trío. Genial, vamos a terminar nuestra práctica, dale. Si te gusta, presiona suscribirte y el pulgar arriba, eso realmente nos ayudaría mucho. Además, si disfrutaste este video, tal vez te guste este otro, sobre un grupo de amigos que comenzaron a morir misteriosamente uno por uno, años después de tocar en lo que pensaban que era nieve cayendo. Haz clic en el video en pantalla para verlo ahora.